El arraigo de la Iglesia Evangélica Luterana Argentina en la zona se produce con motivo de la radicación de colonos alemanes del Volga en campos de la firma Goldaracena. Un reducido contingente con profundas raíces cristianas que leían la Biblia y tenían sus cantos religiosos en el dialecto de donde provenían. Las familias de agricultores procedían de campos de Spangenberg. Algunos de ellos eran Jacobo Eisenreder, Juan Trivelón, Jorge Becker, Enrique Weber, Juan Hermann, Santiago Marker, Dorsch, Kerber, Herald y Stoll. Los pocos pastores que había recorrían alejados los caminos de la provincia. Se los denominaba pastores itinerantes. El pastor Carlos Federico Schutt, con asiento en Líbaros, recorría desde Aldea San Juan hasta Crespo. Los campesinos le solicitaban a Schutt la organización de un culto, para lo cual el religioso accede con la condición que busquen un lugar apropiado o edifiquen una capilla. El primer oficio se llevó a cabo en la amplia cocina de la familia Weber, realizado por el pastor Bernhard Hugo Hergan, ya que Schutt no pudo estar. Este día histórico fue bautizado Juan Trivelhorn. El campo de Goldaracena se había transformado en una especie de colonia muy parecida a las aldeas del Volga. Entre 1919 y 1935 fue el año que más bautismos se registraron. En 1923 fueron 19. El 5 de octubre de 1920 fueron confirmados los primeros miembros de la iglesia: Alejandro Becker, María Kerbel, Enrique Marker, Emilia Stoll, Daniel Eisenredel y Santiago Weber. El 25 de abril de 1920 se registró el primer enlace de miembros luteranos: Jorge Weber y Susana Eisenreder. El primer adiós de la campana para un miembro luterano fue el 7 de mayo de 1924, a Santiago Marker a los 72 años. Luego los movimientos migratorios en la mitad de la década del 20 contribuyeron a la expansión de este credo en la zona. Apellidos como Zippel, Stoll, Herzog, Weissem, Hott, Trivelhorn, Schneider, Effle, Hermann y Dorsch. Esta expansión obligó a tener un lugar más amplio prestado por la familia Hermann en la calle Eva Perón, cerca del Teatro Municipal. En 1936 llega el pastor Riedel y reemplaza al pastor Schutt. Impulsa la compra de un cuarto de manzana al señor Thiel. Thiel daba clases de alemán y castellano a los miembros. En 1941 se va Riedel a Estados Unidos y llega el pastor Harley hasta 1943. Carlos Federico Trueno atiende desde Colonia La Llave. En esta década del 40 se forma la Comisión Pro Edificación, integrada por Pedro Kark, Jorge Scho, Enrique Weissem y Enrique Foss. El albañil de la construcción fue Esteban Ángeles. La nueva capilla fue inaugurada el 8 de octubre de 1944. El pastor Rautenberg estuvo hasta 1954, luego el pastor Bernhard y desde el 17 de enero de 1960 el reverendo Walter Truenow. Bueno, en aquellos tiempos siempre se trataba de personas radicadas que querían renovar el contacto con la iglesia, enterándose de que había algún pastor en la zona, entonces recurrían a él para solicitar la atención. ¿El pastor Schutt estaba radicado dónde? En Líbaros. Y hubo épocas en que era el único pastor de nuestra iglesia acá en la provincia. ¿En la provincia? En la provincia, porque a veces se daba que los pastores que venían de Norteamérica tenían problemas de salud o justo les tocaba las vacaciones o algún otro problema, entonces se iban de vacaciones y entonces a veces quedaba uno solo. Claro. Y a él le tocó, por ejemplo, atender desde Líbaros hasta Crespo y hasta la zona de San Salvador, toda esa zona, Galarza. En aquellos tiempos se viajaba en tren, pero él estrenó algunos autos también. Justamente cuando él estaba activo por una clase de confirmandos en Crespo o Merú, y entonces surgió la fecha del primer culto acá, por lo que él no pudo estar presente y entonces hubo un reemplazante para él, que es el pastor Ergan. El pastor Ergan. Sí. Vine porque yo soy de La Llave, entonces cuando vine con algún pequeño equipaje
que me trajo mi papá. En mi caso hubo un llamado en el tiempo que yo estoy acá que me tomó un poco desprevenido y me ubicaba un poquito peor de lo que estaría tal vez. Esos son pensamientos humanos, ¿no es cierto? Tal vez hubiera hecho lo mejor en mi vida de irme a otra parte, pero sucedió así y ya me quedé. Los cultos eran en idioma alemán, luego se fueron haciendo en castellano y en alemán solamente una vez al mes. En la escuela dominical se enseñaba religión, idioma alemán y se prestaba apoyo escolar a los miembros de la colectividad. Desde 1985 posee la congregación un nuevo templo en calle Mitre. En nuestra provincia, hasta 1978, se radicaron inmigrantes alemanes en el departamento Diamante. Luego se dispersaron a toda la provincia. Trajeron costumbres, cultura, idioma y religión. Este grupo trajo consigo su fe, su himnario, su Biblia y el idioma alemán. Son cristianos evangélicos convencidos de la reforma del siglo XVI, llevada adelante por Martín Lutero y otros reformistas europeos. En Maciá, su templo se encuentra en calle Alfonsín y Mitre, y sus fieles son atendidos desde Lucas González. El origen de la iglesia adventista en la zona data de 1925, en la casa de Felipe Koch, donde se reunían a efectuar cantos e himnos, como así también a predicar la Biblia. Las primeras familias que figuran están la de Felipe Koch, Pablo Libert, Reinaldo Heinze, Juan Ackerman. Hacia 1926, los vecinos de Campos Generales, en su mayoría venidos desde Urdin a Rhein, construyen un templo de barro y techo de paja en campo del mismo señor Koch, y ellos eran los encargados de preparar y dar el culto. En los primeros años venía una maestra desde Puigari, llamada María Yanqui, quien enseñaba tareas escolares y religiosas. Tiempo después la sucedió Sara Vázquez, una española también proveniente de Puigari, que enseñaba castellano, alemán, gramática, aritmética y religión. Luego, con el tiempo, llegarían los pastores Jorge Riffel, Godofredo Bloch, Daniel Feder, Jorge Frick y Luis Cini. En 1950 comienzan a reunirse en el domicilio de Pablo Libert, en calle Mañasco, que luego pasará a manos de la familia Eide. También solían reunirse en la casa de Gertrudis Ackerman, a 2 kilómetros del pueblo. Posteriormente, la familia de Juan Libert dona un terreno en calle Misael Pereira, donde finalmente la comunidad adventista pudo tener su templo, que fue inaugurado el 19 de diciembre de 1965, con la presencia del pastor Treves. En esta ocasión se realizó el primer bautismo y el bendecido fue Alberto Ackerman, mientras que el primer casamiento fue el de Ofelio Frank y Marta Begnas. Los cultos se realizaban los días sábados. En 1958 se comienza a percibir la presencia de congregacionales en Maciá. El 16 de marzo de 1958, tras la celebración de un culto, Hart organizó una asamblea y surgió la idea de generar un consejo directivo y de formar diáconos y maestros para la escuela dominical, para la instrucción bíblica de los niños. Así se formó la primera comisión, que fue presidida por Juan Schuckman. Además, integraban el consejo directivo Reinaldo Roth, Jorge Schulteis, Reinaldo Schwint y David Asmus. Estos últimos se dedicaban a las tareas de la iglesia, recogían ofrendas y hacían sus tareas como si fueran remunerados. En la asamblea fueron designados síndicos Reinaldo Roth y Juan Schuckman, y como maestros Schuckman y Asmus. Eran estos los que reemplazaban al pastor cuando éste no venía. El culto se fundó muchos años antes de formarse la primera comisión. En 1936 figuran como fundadores Federico Asmus, David Asmus, Juan Jacobo Marker, Federico Feit, Guillermo Wetbe, Conrado Horch, Enrique Oper y Federico Dorsch. Antes de la llegada del pastor organizador Gerardo Hart, habían pasado por Maciá. Serfas, este fue el primero, Fernando Harfield, Edmundo Hartmann, Daniel Hacks y Antonio Baller. Luego llegaron Edmundo Bufal, Gerardo Hart y Eric Serfas. El terreno de la iglesia fue comprado a don Santiago Pecker. En la ceremonia inaugural estuvieron presentes los pastores Kuhn, Kors, Serfas y Sosa. El miembro de más edad de la iglesia, Federico Asmus, instauró la piedra fundamental del templo, acompañado en esa tarea por María Luisa Asmus y por Antonio Asmus, que era el integrante más joven de la congregación. La piedra fundamental fue colocada debajo del altar, junto a una Biblia, un catecismo, un himnario, un periódico de la iglesia, la lista de miembros de la comunidad y otros libros. Los cultos se celebraban mes por medio y eran en idioma alemán, alternando con castellano.
Hacia 1976, los integrantes de la Iglesia Congregacional deciden encarar una reforma del templo y el 27 de noviembre de 1988 se inaugura una nueva capilla. La Iglesia Metodista inauguró su templo en Maciá el 10 de octubre de 1971, en calle Perón entre Mitre y Urquiza, pegado a la sala teatral. En esa fecha se celebró un culto especial con la presencia del obispo Gatinosi y del superintendente reverendo Elías Pac. Antes de la inauguración del templo, los cultos se realizaban en la casa de Andrés Oliverger en zona rural y también en el campo de Juan Román, ubicado en cercanías de Maciá. Entre los fundadores de la Iglesia de Dios del Séptimo Día en Maciá figuran las familias Korb, Schneider, Bloch, Herhorn, Kerbs y Faust. Los primeros cultos se realizaban en un establecimiento rural cercano a Maciá, llamado Santa Amalia. Todas esas familias se reunían además en campos generales en Crucecitas Octava, en casas de familia, y eran atendidos por el pastor Adán Kerb entre 1917 y 1920. Muy pronto, los vecinos de Campos Generales construyeron un templo de paredes de adobe. El segundo pastor que atendió a esta comunidad religiosa fue Federico Weber. Las familias que pertenecían a este culto son Mitak, Otto, Miller, Selling, Lange, Wegener, Kimmel y Frick. Hacia 1948 se logra edificar un templo en campo de propiedad de Adolfo Weber. Cuando varias familias pioneras se trasladaron a Maciá, comenzaron a realizar los cultos en viviendas particulares, hasta que en 1960 deciden edificar un templo en calle 9 de Julio en un terreno donado por David Kimmel. El templo fue inaugurado en 1963, mientras era pastor David Chilling, a quien Emilio Selling acompañaba como diácono. Fue este quien tuvo a su cargo el sermón inaugural. Por un buen periodo de tiempo celebraban los cultos David Schneider y Rodolfo Wegener. En 1981 fue pastor Alberto Miller, acompañado por Adolfo Dalinger, Emilio Kerbs y Daniel Hillig. En 1992 fue nombrado Jorge Schilling.